Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las Ordinarias por organizar este encuentro y por todas que estáis aquí, especialmente a las vecinas de Eva, que están ahí al fondo. Muchas gracias con las que he hecho parte de esta investigación. Mm, Bueno, yo me llamo Tomás, soy estudiante del último curso de grado de la Escuela de Arquitectura y lo que os voy a presentar a continuación eh, es, es la continuación de una conversación que llevo teniendo desde hace casi 2 años con muchas personas, bajo un poco en torno al lema de arquitecturas de cuidados y que forma parte de la que forma parte de mi trabajo de fin de grado que se titula así y que ha sido dirigido por Uriel Fogué. Mm, Y a través de este trabajo sobre 3 experiencias, colectivos, iniciativas muy locales, de hecho, todas a menos de 30 minutos de aquí, vamos a ver cómo sus incomodidades de esos colectivos con las inscripciones espaciales de los cuidados tienden a ser mediadas a partir de lo que podríamos llamar arquitecturas de apaños, que serían operaciones espaciales que permiten realizar ajustes, reequilibrios, redistribuciones de las responsabilidades cotidianas de los cuidados. Em, Sin embargo, no quiero empezar sino por remarcar un poco la ambivalencia semántica y ontológica del propio cuidado, que en nuestra disciplina suele pasarse por alto, dando por hecho que los cuidados siempre son algo bueno y que, por lo tanto, una arquitectura de cuidados también lo es. Pero en nuestra propia práctica no dejamos de encarnar con la arquitectura las actitudes paternalistas, por mucho que presumamos de una buena disposición moral por los cuidados. Eh, y precisamente lo arquitectónico, a medida que materializa formas de organización social, puede con ello perpetuar y naturalizar las desigualdades implícitas en ciertas formas de cuidado. Y algunas autoras del marco de los STIES plantean los cuidados como una cuestión no solo ética y política, sino también epistemológica y ontológica, y con ello plantean interrogantes que en nuestras disciplinas son como, por ejemplo, qué formas de exclusión o invisibilización se materializan con lo arquitectónico, qué mundo es mantenido a qué costa de otros mundos a través de nuestros diseños y preguntas similares. En algunas definiciones recientes de los cuidados encontramos cierto descentramiento de la agencia humana y un cuestionamiento del marco humanista que permite pues, abrir el espectro ontológico hacia los entornos y un poco nuestras condiciones materiales. Entonces, de aquí en adelante entenderemos el cuidado que se da una red heterogénea de agencias y relaciones de las que el arquitectónico forma parte y que hace que el cuidado en el día a día transcurra de unas formas y no de otras. Em, entonces, a partir de ese marco vamos a buscar las relaciones causales que se pueden dar entre lo arquitectónico y los cuidados, adentrándonos en el tejido asociativo de la ciudad de Madrid y buscando experiencias que han sido capaces de repensar los cuidados y el apoyo mutuo a través de los espacios. Em, en cuanto al criterio de selección de los casos, podemos decir que cada sociedad organiza los cuidados. eh, la forma de organizar puede inscribirse mediante un diamante de los cuidados, así se llama, donde los 4 vértices de diamante ilustran el reparto desigual de responsabilidades entre el mercado, la familia, el Estado y la sociedad civil. Entonces, observamos que mientras los primeros 3 vértices suelen traducirse en tipologías arquitectónicas normalizadas, el cuarto, que es el que voy a estudiar yo, opera de forma más dispersa e informal y esos espacios pues, van a ser los estudiados. Tampoco doy por hecho un dominio espacial ni tipológico específico y de hecho escojo 3 experiencias de distintas escalas que pueden entenderse de forma complementaria y que son una comunidad de vivienda cooperativa, una experiencia de crianza en el barrio y un espacio y movimiento vecinal. Em, También la naturaleza relacional situada e informal de ese campo pues determina las formas de estudio. Opto por una visión muy cercana y situada, pues como se entrevistas abiertas en profundidad, pero también muchas experiencias en primera persona, como participar en colectivos, en las asambleas, estudiar los documentos internos y más informales durante todo ese tiempo. Y también en el trabajo, esas ambigüedades se expresan mediante 6 géneros de representación y análisis que van un poco desde el ensayo fotográfico del trabajo de campo, pasando por diagramas de redes, hasta un análisis textual en lectura fácil.
Bueno, y pasando al primer caso, la primera experiencia es un proyecto comunitario de vivienda en Madrid, donde ya podemos ver en el proceso de diseño cómo en ese taller que veis aquí, como una cincuenta de personas involucradas en el proyecto se asignan una forma de estar en su comunidad a través del diseño, mediante la acción de viviendas en este caso. Porque el edificio se organiza en torno a galerías comunitarias orientadas al sur, de forma que los salones de las casas dan a esa galería, entonces lo doméstico es visto prácticamente todo el día y toda la noche por los demás vecinos. Entonces, vemos una serie de dispositivos que articulan esas esferas y desencadenan con ello gestos como, bueno, cuando fui ahí ves que muchos vecinos, cuando me pasa, saludan a los que están dentro, casi automáticamente miran, giran la cabeza, como si el dispositivo como tuviera un plan de acción que atrapa a quien se le acerca, ¿no? Y también articulan determinadas coreografías comunitarias, como cuando los niños corren de una casa a otra. em, y todo este plano de asociaciones heterogéneas entre lo aparentemente técnico y lo social, podemos analizarlo mediante ensamblajes que serían, bueno, cuyos elementos descubrimos a través del seguimiento de agencias que hacen que las cosas ocurran y que esos ensamblajes, por ejemplo, la corrala misma, que ellos lo llaman así, puede ser un ensamblaje de agencias como el triple vidrio de la carpintería, las leyes de edificación, la orientación de la Correala, el canal Telegram, el sistema de riego, el propio imaginario de Correala que está como reproducido miméticamente en ese edificio. Entonces, podríamos decir con esos ensamblajes con la Tour que son la comunidad misma o que son la comunidad hecha para que dure, porque permiten pensar y performar también la colectividad de unos modos y no de otros. Sin embargo, incluso cuando la inscripción arquitectónica está hecha por el propio colectivo, observamos momentos de incomodidad y necesidad de reajuste, como ocurre en casas, por ejemplo, con cortinas o con filtros de planta o incluso con una puerta de madera que ha puesto algún vecino que reajustan su dinámica comunitaria. Además de un teléfono interno que los vecinos han puesto. Entonces, de esa forma de ensamblaje se renegocia constantemente ante situaciones de incomodidad que son mediadas con dispositivos que alteran esas relaciones. Por ejemplo, a mí me gusta ese cartel de la siesta, que es como un pacto provisional o como un acuerdo no escrito, bueno, sí escrito en realidad, que entre los vecinos que restablece ese límite que ha sido borrado entre la esfera doméstica y la comunitaria. Y yo hago esos mapas de redes de agencias en las que distingo tres fases de cuidado. La de apreciar las necesidades de los vecinos, que ocurre, por ejemplo, con ese dispositivo de ventana donde tú ves la esfera doméstica. La segunda fase es la de redistribución espacial de tareas y responsabilidades, como ocurre con la lavandería comunitaria o con varios espacios. Y de la propia práctica y las tareas de apoyo o cuidado que se llevan a cabo, que, según he descubierto, siguen prevaleciendo en la esfera doméstica. Bueno, hay que señalar que este primer caso asimila un poco la comunidad con el edificio, por lo tanto desatiende otras escalas más urbanas del tejido de cuidados que veremos en otras iniciativas. Por ejemplo, en esa segunda, que la voy a contarlo más brevemente porque es un poco intermedia a nivel de escala, que es una iniciativa de crianza colaborativa en el barrio, que de hecho surge en un salón de un grupo de amigas que son madres al mismo tiempo y que quieren compartir tareas de crianza. Y con el tiempo el grupo crece y experimenta con todo tipo de espacios, un poco en este ámbito territorial en el barrio de Acacias. El colectivo alquila un local o varios locales, pero se apropia de todo tipo de espacios públicos, descubriendo casualmente cómo determinadas condiciones sí pueden favorecer redistribución de tareas de crianza y ampliar como el espectro de agentes involucrados. También experimentan con dispositivos catalizadores que articulan las relaciones, por ejemplo, entre su coworking y para los padres y la zona de crianza. Pero en lo que más me interesa de esa experiencia es que consiste un poco en articular en un entorno urbano una comunidad de comunidades en la que se articulan varios colectivos y espacios como un huerto, un colegio, una residencia,
colectivos de vecinos, grupos más informales, y que esa experiencia se establece en base a una infraestructura de agencias activables en este ámbito que hemos visto, que permiten pues, repolitizar la crianza y distribuirla por el barrio. La tercera iniciativa es pues el espacio vecinal de Arganzuela, que surge un poco en verano de 2014 con el derribo de la traba, que había sido un centro importante de autogestión. Y aquí me interesa particularmente cómo la reivindicación de un espacio para la participación, para las actividades, para servicios básicos, para la vida comunitaria, no se hace solo en términos discursivos, sino que se constituye mediante escenarios de participación y compromisos materiales. Por ejemplo, un huerto que ellos hacen alrededor del mercado que reivindican, que de hecho no cuenta con servicios básicos, lo que les obliga a una serie de apaños, como traer el agua del río y una serie de dinámicas que ya crean esa comunidad. Por ejemplo, también acondicionan y decoran todo el mercado, montan un cine, o incluso, eso me encanta, una biblioteca, bueno, varias dispersas por el barrio, como si fuese un poco un urbanismo táctico o activismo urbano, porque en Arganzuela, de hecho, hay un déficit grande de bibliotecas. Entonces, a mí me interesa cómo la comunidad se articula mediante esos escenarios materiales que juntos ellos van apañando, ¿no? Que se experimentan a partir de lo disponible, pero que en cambio produce otros espacios políticos nuevos. A nivel de cuidados, a lo mejor puede parecer que en la pandemia aparentemente surgen esas redes de iniciativas de apoyo comunitario y vecinal, pero no quiero entenderlo sino con la creación de comunitaria previa y ocurrida en esos procesos anteriores, ¿no? Y cuando se acaba la cesión, Eva ya no reivindica tanto su actividad cultural, sino, por ejemplo, el papel vital de la despensa, que ayuda a unas 300 familias en Arganzuela. Y bueno, ahora está integrada en otro núcleo de autogestión, donde también hay grupos solidarios, sesiones de terapia, de fisio, de despensa, clases de apoyo para adolescentes, un montón de espacios y de distintas agencias que podríamos denominar como ecologías de apoyo urbanas, que serían como infraestructuras complejas heterogéneas de espacios y también los apaños que se les hacen, en el que también aquí analizo por fases cómo las necesidades entre los vecinos se perciben, se redistribuyen y dónde ocurren las prácticas de cuidados. Concluyendo, esos tres casos nos enseñan cómo la reorganización colectiva de los cuidados se da en una especie de espectro continuo de escalas, desde la doméstica hasta la urbana. En el primer caso, nos vemos la renegociación y redistribución de los límites de la esfera doméstica, pero también, de cierta manera, limitaciones de un marco más de innovación tipológica, tipo cohousing un poco, que se limita a la escala doméstica y comunitaria, pero en otras iniciativas vemos escalas curiosas como, y amor poco atendidas desde nuestras disciplinas, como la de comunidad de comunidades en el barrio, o una comunidad multipolar, o un núcleo de autogestión local. Y sobre todo concluimos que las lógicas disciplinares con las que operamos a menudo se pueden ver desafiadas por esas lógicas de apaños que desafían las normas en los procesos como tentativos de reapropiaciones, reensamblajes, experimentación y evaluación continuos, ya sea a través de esos pactos efímeros que hemos visto en el primer caso, aunque en ese primer caso cabe esperando que vayan apareciendo cada vez más apaños a medida que el soporte arquitectónico se descontextualiza o desactualiza en términos comunitarios, cuando los niños crecen, por ejemplo. Pero también en otros, sobre todo, hemos visto cómo se crean escenarios o laboratorios incluso, donde mediante prueba y error poder experimentar juntas pues otras formas de relacionarse en la ciudad. Y por último, también hay que señalar que esas experiencias en nuestra ciudad no dejan de ser excepcionales y muchas veces encuentran serias dificultades y hasta hostilidad desde muchas instituciones. También pueden parecer relativamente invisibles,
pero me interesa ver la arquitectura y sus espacios como un campo de batalla de un conflicto situado y fundamentalmente material y espacial entre un modelo de una ciudad neoliberal y otros posibles modelos orientados más hacia los cuidados. Entonces, de aquí la importancia para mí de seguir de cerca esas iniciativas que han sido capaces pues, de enseñar nuevos espacios políticos comunitarios y también imaginar y prototipar pues, entramados y realidades relacionales distintas en la ciudad.